Bienvenidos a la sección número 2 de la serie En diálogo con los testimonios. Iniciamos entonces, hermanos y amigos queridos, con la primera pregunta. ¿Puede y debe el cristiano actual dejar de pecar? ¿O eso solo ocurrirá a partir de la segunda venida de Cristo? ¿O es solo característica de la última generación? Repito la pregunta. ¿Puede y debe el cristiano actual dejar de pecar? ¿O el dejar de pecar es solo algo que ocurrirá a partir de la segunda venida de Cristo? ¿O es algo que ocurrirá solo con los integrantes de la última generación de cristianos? Leo para ustedes. Cada día con Dios, 11 de mayo. Para nosotros la salvación significa una entrega total del espíritu, el alma y el cuerpo. La única esperanza para el pecador es dejar de pecar. Así su voluntad estará en armonía con la voluntad de Cristo. Su alma será puesta en comunión con Dios. Cristo nuestro Salvador, página 68. Dice, cuando volvemos al buen pastor y dejamos de pecar, Cristo dice a los ángeles del cielo, regocijaos conmigo porque he hallado a la oveja mía que se había perdido. Y resuena un himno de júbilo del coro celestial, llenando los cielos de la más exquisita melodía. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, edición 2007, página 103, edición digital. Aquí es donde usted cae en condenación. Continúa pecando. Con la fuerza de Cristo, deje de pecar. Se ha hecho toda provisión para que la gracia more en usted, para que el pecado aparezca siempre tan odioso como es decir, como pecado. Si alguno peca, no debe entregarse a la desesperación ni hablar como si estuviera perdido para Cristo. Mensajes selectos, tomo 1, edición 1966, página 367, edición digital. Dice, el amor de Dios, tal como se manifestó en Jesús, nos llevará al verdadero concepto del carácter de Dios. Cuando contemplemos a Cristo traspasado por nuestros pecados, veremos que no podemos quebrantar la ley de Dios y permanecer en su gracia. Sentiremos que como pecadores debemos aferrarnos a los méritos de Cristo y cesar de pecar. Entonces somos acercados a Dios. Tan pronto como tengamos un concepto correcto del amor de Dios, no estaremos inclinados a abusar de él. Testimonios para los ministros, edición 1979, página 148, edición digital. Dice así, hermanos míos, estamos viviendo en un período muy solemne de la historia de la tierra. Nunca es tiempo de pecar. Siempre es peligroso continuar en la transgresión, pero en un sentido especial, esto es cierto en el tiempo actual. Estamos ahora en los mismos umbrales del mundo eterno y nuestra relación hacia el tiempo y la eternidad es más solemne que nunca antes. Investigue cada uno su propio corazón y ruegue que los brillantes rayos del sol de justicia disipen toda tiniebla espiritual y limpien de toda contaminación. Cada día con Dios, 6 de noviembre, dice, nadie se atreva a suponer que la misericordia de Dios lo abarca todo para sentirse libre de pecar, tanto como pueda, sin abandonar la esperanza de que finalmente Dios lo perdonará y lo salvará. Es sin duda una triste resolución seguir a Cristo tan lejos como sea posible, aventurándose a llegar tan cerca de los límites de la perdición como sea posible hacerlo sin caer en ella. Cristo nuestro Salvador, página 52, dice,
Solo la sangre de Cristo puede limpiar del pecado y solo el poder divino puede guardar a los hombres de pecar. El deseado de todas las gentes, edición 1955, página 278, edición digital. El ideal de Dios para sus hijos es más elevado de lo que puede alcanzar el más sublime pensamiento humano. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta orden es una promesa. El plan de redención contempla nuestro completo rescate del poder de Satanás. Cristo separa siempre del pecado al alma constrita. Vino para destruir las obras del diablo y ha hecho provisión para que el Espíritu Santo sea impartido a toda alma arrepentida para guardarla de pecar. El Cristo triunfante, 11 de marzo, dice, la salvación del pecador implica que abandone el pecado y obedezca la ley que antes transgredió. El deseado de todas las gentes, edición 1955, página 407, dice, cualquier hábito o práctica que pueda inducir a pecar y atraer deshonra sobre Cristo debe ser desechado, cueste lo que cueste. Lo que deshonra a Dios no puede beneficiar al alma. La bendición del cielo no puede acompañar a un hombre que viole los eternos principios de la justicia, y un pecado acariciado es suficiente para realizar la degradación del carácter y extraviar a otros. Si para salvar el cuerpo de la muerte uno se cortaría un pie o una mano, o aún se arrancaría un ojo, con cuánto más fervor deberíamos desechar el pecado que trae muerte al alma. La edificación del carácter, edición 1973, páginas 75 y 76, edición digital, dice así. No es algo liviano pecar contra Dios. Erigir la perversa voluntad del hombre en oposición a la voluntad de su Hacedor. Conviene a los mejores intereses de los hombres, aún en este mundo, obedecer los mandamientos de Dios. Y conviene, por cierto, a su eterno interés someterse a Dios y estar en paz con Él. Las bestias del campo obedecen la ley de su Creador en el instinto que las gobierna. Él habla al orgulloso océano, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Job 38:11. Y las aguas obedecen su palabra con prontitud. Las plantas son gobernadas en orden perfecto, obedeciendo las leyes que Dios ha establecido. De todas las criaturas que Dios ha hecho sobre la tierra, solo el hombre se ha revelado. Sin embargo, posee facultades de razonamiento para comprender las exigencias de la ley divina y una conciencia para sentir la culpabilidad de la transgresión por una parte y la paz y el gozo de la obediencia por la otra. Dios hizo un agente moral libre para obedecer o desobedecer. La recompensa de la vida eterna, un eterno peso de gloria, se promete a los que hacen la voluntad de Dios, en tanto que la amenaza de su ira pesa sobre los que desafían su ley. Nuestra elevada vocación, 29 de septiembre, dice así: cuando Cristo venga, nuestros cuerpos han de ser transformados y hechos como su cuerpo glorioso. Pero el carácter vil no será hecho santo entonces. La transformación del carácter debe ocurrir antes de su venida. Nuestras naturalezas deben ser puras y santas. Debemos tener la mente de Cristo para que Él contemple con placer su imagen reflejada sobre nuestras almas. José conservó su integridad cuando estuvo rodeado por los idólatras de Egipto, en medio del pecado y la blasfemia y de las influencias corruptas. Cuando fue tentado a apartarse de la senda de la virtud, su respuesta fue: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. Enoc, José y Daniel dependieron de la fortaleza que era infinita. Esta es la única senda de seguridad que los cristianos pueden seguir hoy en día. Sermones Escogidos, tomo 1, página 299. Dice: Dios no vive en el pecador. ¿Escucharon eso, hermanos queridos? Dios no vive en el pecador.
La palabra afirma que Dios habita en los corazones de los que lo aman y practican la justicia. Dios no habita en el corazón del pecador, es el enemigo quien reside allí. Pregunta número 2. Pregunta número 2. La enseñanza de que el cristiano puede y debe dejar de pecar antes de la segunda venida de Cristo es señalada por algunos como una enseñanza fanática, basada en el concepto del perfeccionismo. ¿Es esto cierto? ¿Es esa enseñanza fanatismo y perfeccionismo? Y lo cierto es que no se puede dejar de pecar antes de la segunda venida de Cristo. Leo para ustedes. Nuestra elevada vocación, 11 de marzo, dice así: no os sentéis en la cómoda silla de Satanás, y no digáis que de nada vale que os esforcéis, porque no podéis dejar de pecar, y que no hay poder en vosotros para vencer. No hay poder en vosotros cuando estáis alejados de Cristo, pero tenéis el privilegio de tener a Cristo morando en vuestro corazón por la fe, y Él puede vencer el pecado en vosotros cuando cooperáis con sus esfuerzos. Podéis ser epístolas vivas, conocidas y leídas por todos los hombres. No debéis ser cartas muertas, sino cartas vivas, que testifican ante el mundo que Jesús puede salvar. Fe y Obras, 1984, página 92, edición digital, dice: Jesús reconquistó el cielo para el hombre, soportando la prueba que Adán no pudo resistir, porque Él, Cristo, Él obedeció la ley a la perfección, y todos los que tengan una concepción correcta del plan de redención comprenderán que no pueden ser salvos mientras estén transgrediendo los sagrados preceptos de Dios. Deben dejar de transgredir la ley y deben aferrarse a las promesas de Dios que están a nuestra disposición por medio de los méritos de Cristo. Alza tus ojos, 1982, 14 de julio, dice: el apóstol Pablo interroga: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Para el apóstol la verdad era tan grande, tan relevante, puesto que los intereses eternos estaban en juego, que solo podía atribuir al cautivante poder de Satanás la constante impiedad y negligencia de esa salvación excelsa. No hay muchos ahora que están tan fascinados con los estratagemas de Satanás que no obedecen la verdad. ¿No ven las ventajas de obedecer? ¿Quién es entonces necio? Son los que no han buscado al Señor para que los ayude a dejar de transgredir su ley. No hay nada tan ofensivo para Dios como el pecado. En vez de invalidar la ley de Dios al permanecer en el pecado, cada alma realmente convertida transitará el sendero de la humilde obediencia a todos los mandamientos de Dios. Indagará en las Escrituras para conocer la verdad. ¿Quién embelezó al impenitente, al transgresor que escoge el pecado y no la verdad? Es el poder de Satanás que llegó a Adán y Eva en el Edén, el poder capcioso y cautivante del ángel caído. Historia de los Patriarcas y Profetas, 2008, página 81, edición digital, dice: antes del diluvio, Dios mandó a Noé a dar aviso al mundo para que los hombres fueran llevados al arrepentimiento y para que así escaparan de la destrucción. A medida que se aproxima el momento de la segunda venida de Cristo, el Señor envía a sus siervos al mundo con una amonestación para que los hombres se preparen para ese gran acontecimiento. Multitudes de personas han vivido violando la ley de Dios y ahora, con toda misericordia, las llama para que obedezcan sus sagrados preceptos. A todos los que abandonen sus pecados mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en Cristo, se les ofrece perdón. Pero muchos creen que renunciar al pecado es hacer un sacrificio demasiado grande, porque su vida no está en armonía con los principios puros del gobierno moral de Dios. Rechazan sus amonestaciones y niegan la autoridad de su ley.
Eventos de los últimos días, 2009, páginas 178 y 179, edición digital. Dice, muchos de los que oigan el mensaje, la inmensa mayoría, no creerán la solemne amonestación. Muchos serán hallados desleales a los mandamientos de Dios, que son una prueba del carácter. Los siervos de Dios serán llamados fanáticos. Los ministros aconsejarán al pueblo a no escucharlos. Noé recibió el mismo trato cuando el Espíritu de Dios lo impulsaba a dar el mensaje, ya fuera que los hombres lo oyeran o no. La edificación del carácter, edición 1973, páginas 6.4 y 6.5, edición digital, dice así. Juan gozó la bendición de la verdadera santificación. Pero notad, el apóstol no pretende estar sin pecado. Busca la perfección al andar en la luz del rostro de Dios. Testifica que el hombre que profesa conocer a Dios y sin embargo quebranta la ley divina, da un mentiz a su profesión. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Primera de Juan 2.4. En esta época que se jacta de liberalidad, estas palabras son calificadas como fanatismo. Pero el apóstol enseña que aunque debemos manifestar cortesía cristiana, estamos autorizados a llamar al pecado y a los pecadores por sus nombres correctos, pues esto es consecuente con la verdadera caridad. Aunque debemos amar las almas por las cuales Cristo murió y trabajar por su salvación, no debemos transigir con el pecado. No hemos de unirnos con la rebelión y llamar a esto caridad. Dios exige que su pueblo en esta época del mundo se mantenga firme, como Juan en su tiempo, en defensa de lo recto, en oposición a los errores destructores del alma. Pregunta número 3. ¿Serán trasladados al cielo los que en la segunda venida de Cristo sean hallados pecando todavía? Repito la pregunta. ¿Serán trasladados al cielo los que en la segunda venida de Cristo sean hallados pecando todavía? Leo de El Cristo Triunfante, 1999, 11 de marzo. Es un asunto difícil de comprender que se diga que nuestra obediencia a la ley de Dios es esencial para la vida eterna. Es un misterio insondable para el cristiano decir que cada persona debe aferrarse a la salvación cueste lo que cueste. ¿Nos da seguridad la palabra de Dios que llegaremos al cielo mientras que estamos violando la ley de Dios? De ser así, todo requerimiento divino como condición de salvación sería una gran equivocación. ¿No se castigó a los moradores del mundo antiguo que perecieron en el diluvio por su desobediencia a los requerimientos divinos? ¿Acaso fueron llevados en las aguas del diluvio para ser conducidos a la gloria? Pues nuestro misericordioso Señor es demasiado bueno como para castigar la transgresión de su propia ley. ¿No se castigó a los sodomitas por su desobediencia y únicamente Lot se salvó? ¿Acaso fueron traspuestos en medio de las llamas de fuego que caían del cielo para ir directamente a la gloria? ¿Estableció el Señor mandamientos? Entonces debemos obedecerlos, sin abrigar duda alguna, ni buscar subterfugios por los que podamos ser salvos sin obediencia, pues sería como subir por otro camino. Consejos para la Iglesia, 1991, página 399, edición digital. Dice, el cielo es puro y santo, y los que pasen por las puertas de la ciudad de Dios tendrán que haberse vestido de pureza interior y exterior en este mundo. Palabras de vida del Gran Maestro, 1971, página 215, edición digital. Hoy día existe una clase de personas en nuestro mundo que tienen la justicia propia. No son comilones, ni son borrachos, no son incrédulos, pero quieren vivir para sí mismos, no para Dios. Él no se halla en sus pensamientos, por consiguiente se les clasifica con los incrédulos. Si les fuera posible entrar por las puertas de la ciudad de Dios,
no podrían tener derecho al árbol de la vida, porque cuando los mandamientos de Dios fueron presentados ante ellos con todos sus requerimientos, dijeron no. No han servido a Dios aquí, por consiguiente no lo servirán en lo futuro. No podrían vivir en su presencia y no se sentirían a gusto en ningún lugar del cielo. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 1998, página 592, edición digital, dice: ¿quién entrará por las puertas de la ciudad? Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Apocalipsis 22, 14. Usted sabe cuáles son esos mandamientos, también como yo. Alza tus ojos, 1982, la edición, 21 de agosto. Dice: no pensemos que podemos pasar por este mundo haciendo lo que nos place y no obstante ser aceptados por Dios como seguidores de su Hijo. Las puertas de la ciudad no se abrirán para los que no han levantado la cruz y seguido a Cristo en renunciamiento y abnegación. Si alguna vez hemos de tomar posesión del reino de gloria, debemos aceptar por fe los méritos de Jesucristo. Debemos ser partícipes de su naturaleza y vencer por medio de su gracia. Alza tus ojos, 31 de diciembre. Dice: los que transitan por el sendero angosto deben obedecer la orientación del libro guía. Solamente así podrán llegar a las puertas de la ciudad de Dios. Dios nos cuida, 8 de octubre. Dios es honrado solo cuando los que profesan creer en Él son amoldados a su imagen. Debemos representar ante el mundo la belleza de la santidad, porque nunca entraremos a través de las puertas de la ciudad de Dios hasta que perfeccionemos un carácter como el de Cristo. En los lugares celestiales, 20 de diciembre. Hoy se envía a los ángeles para que ministren a los que serán herederos de la salvación, para que les ayuden a escapar de la esclavitud del poder de Satanás. A todo ser humano se le da libertad de elección. Debe decidir si permanecerá bajo la bandera negra de la rebelión o bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Emanuel. Con gran afán, el cielo observa el conflicto entre el bien y el mal. Nadie, sino el obediente, puede entrar por las puertas de la ciudad de Dios. Sobre los que prefieren continuar en la transgresión, se pronunciará al fin la sentencia de muerte. La tierra será purificada de sus malas obras, de su oposición obstinada a Dios. Hijos e hijas de Dios, 22 de diciembre. Dice: las puertas de la ciudad girarán sobre sus relucientes goznes, y las naciones que han guardado la verdad entrarán en ella. Sobre cada cabeza se colocará una corona. Se dirán las palabras: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Quiénes estarán preparados para responder a esa invitación? Los obedientes, aquellos que guardan sus mandamientos y hacen su voluntad. Una más, Maranata, el Señor viene, 13 de noviembre. Dice: los santos redimidos que han amado a Dios y guardado sus mandamientos aquí, entrarán por las puertas de la ciudad y tendrán derecho al árbol de la vida. Quedamos por aquí, continuamos en la cuarta pregunta en la siguiente sección. Serán herederos